Así es, Keila, interesante información. Recordemos, no es el primer caso en donde piezas son extraídas por saqueadores de tumbas, tanto en territorio nacional como en territorio mexicano. Y es por eso que hoy nos acompaña Mario Maldonado, viceministro de Patrimonio, quien estuvo en la ceremonia en Berlín el pasado viernes y nos va a comentar más de la recuperación de dichas piezas. Vamos entonces con el señor Maldonado. Adelante y gracias por atender el llamado de Canal Antigua. Muy buenos días, un cordial saludo a todos. Pues informar de que tal vez estamos hablando de varios procesos paralelos. El primero es en torno a las piezas arqueológicas que regresan al territorio guatemalteco luego de estar en varias exposiciones en el extranjero durante el año 2019, 2020 y 2021. Y es por ello que se desarrolló precisamente en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología la presentación ante los medios de estas piezas. Son en total 287 piezas que estaban fuera del territorio nacional. En el pasado mes de agosto recibimos la estela 24 de la Reina Seis Cielo y recepcionamos ya la semana pasada 244 piezas. Adicionalmente, en el próximo mes de noviembre, en las próximas semanas, se recepcionarán 22 piezas adicionales que regresan al país por vía marítima. Estas piezas estuvieron fuera del territorio a través de convenios de exhibición temporal, en el cual precisamente estuvieron en varios países, tanto en Estados Unidos como en Canadá, en 3 museos, y se completaron todos los procesos administrativos y jurídicos correspondientes para que estas piezas se convirtieran en embajadores culturales prácticamente de Guatemala en estos países y que pudieran también compartir un poco de esta riqueza milenaria que posee Guatemala. Adicionalmente, el Ministerio de Cultura, conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con otras instituciones, ha generado también precisamente reclamos oficiales en torno a varias piezas que, como bien lo menciona Joaquín, han sido sustraídas del país de forma ilícita. Esto en varias temporalidades, desde hace mucho tiempo quizá, pero que lamentablemente se intentan comercializar a través de diferentes subastas o casas de venta alrededor de todo el mundo, por lo cual a través del Departamento de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues se hace la solicitud de reclamo oficial, pendiente también de la legislación nacional de cada uno de estos países para completar el proceso y lograr, en este caso, la devolución de estas piezas que en alguno de los procesos lamentablemente no tienen un contexto claro, sino que lamentablemente fueron sustraídas del país de forma ilícita y no se sabe su procedencia exacta. Son procesos diferentes. Uno es precisamente las piezas que regresaron al país a través de convenios de exhibición temporal, y el otro es en torno a varios reclamos que Guatemala ha desarrollado para recuperar varias piezas. También nos acompaña el director de MUNAE, Daniel Aquino. Director, muy buenos días. Gracias por atender el llamado de Canal Antigua. Así como lo decía el señor Maldonado, la recuperación de estas piezas también a veces coincide con que los mismos coleccionistas son quienes contactan para saber la procedencia de las piezas y ellos son los que tienen la voluntad de hacer la devolución. Bueno, en primera instancia decir que lamentablemente mientras hayan personas dispuestas a coleccionar objetos arqueológicos, entonces eso motiva la cadena del saqueo, del tráfico y de la exportación ilegal. Entonces eso es un hecho lamentable, es una realidad que afecta al patrimonio cultural de la humanidad, no solo en el caso guatemalteco. Entonces las piezas que son recuperadas a través de estos procesos de reclamos, su origen es regularmente ilícito. Han sido excavadas ilegalmente, han sido transportadas ilegalmente, han sido exportadas ilegalmente, han sido comercializadas ilegalmente, y al final de la cadena hay algún coleccionista que está dispuesto a pagar el costo de todas estas ilegalidades, ¿verdad? Y eso promueve que el saqueo y el tráfico no se termine. Entonces eso es preocupante y es lamentable para nuestro patrimonio, ya que Guatemala, a través de los diversos proyectos de investigación arqueológica, han detectado miles
de excavaciones ilegales en distintos sitios arqueológicos del país. Entonces, es una práctica que nos sigue afectando, que no inició hace un par de años. Esto es una práctica que inició quizá desde el siglo XVIII o el siglo XIX y continúa hasta la fecha y sigue dañando nuestro patrimonio y extrayendo pequeñas partes de nuestra historia cultural. Muchas gracias, señor Aquino. Señor Maldonado, ¿qué sucede cuando estas piezas regresan al país? ¿Se van al museo, al MUNAE, o pues pasan algún otro proceso de revisión? Y me imagino ha de ser un traslado bastante delicado. ¿Cómo es que vienen empacadas estas piezas a la hora de regresar a Guatemala? Bueno, se desarrolla un trabajo interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y Deportes a través de sus diferentes departamentos, y en este caso el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que es a través de las embajadas que precisamente se logran recuperar y traer todas estas piezas. Se cuenta con el apoyo también de UNESCO a través de sus diferentes representaciones, y al regresar a Guatemala, si son piezas, en este caso de categoría del patrimonio prehispánico, se direccionan directamente hacia el Museo Nacional de Arqueología. Es ahí donde el equipo técnico profesional de este museo hace la evaluación correspondiente, y a través de ellos se ingresan de nuevo a la colección del museo para que puedan formar parte de su patrimonio y a la vez también de formar parte de futuras exhibiciones. Muchísimas gracias. ¿Tienen indicios, señor Maldonado, de otras piezas que haya que recuperar o que hayan sido ubicadas y, digamos, pues el coleccionista no las quiera devolver o se encuentren todavía en proceso de subasta? Sí, así es. A través del Departamento de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, solamente en este año se han recuperado más de 200 piezas o bienes culturales en la categoría prehispánico, por lo cual es un trabajo conjunto permanente que no prácticamente descansa. A lo largo de diferentes años se han logrado recuperar, y estas piezas pues continúan su proceso para regresar al país y formar parte de este patrimonio. Lamentablemente, en muchos de los casos, estas piezas tienen características similares a también países de la región como México, El Salvador y quizá Honduras, por lo cual, como no se tiene certeza de su ubicación o de su contexto original, pues hay que a veces estar de cierta forma junto con los expertos encontrando cierta evidencia para poder argumentar que estas piezas forman parte del patrimonio nacional guatemalteco. Pero es un esfuerzo permanente, constante, entre diferentes equipos y sobre todo el Museo Nacional de Arqueología, para poder validar también la información y poder de esta forma hacer los reclamos oficiales. En muchos de los casos se logra ganar precisamente y obtener estas piezas para que retornen al país. En algunos otros casos depende de la legislación propia de cada país, ya que Guatemala forma parte también de una convención de 1970 que habla en torno a la no comercialización y la no exportación de bienes culturales de forma ilegal, y Guatemala se suscribe en 1985 precisamente con la idea de poder consolidar entre los países que están adscritos a esta convención y evitar el tráfico ilícito de bienes culturales. Muchas gracias. Director Aquino, ¿cómo funciona el proceso a la hora de evaluar las piezas? ¿Qué equipo se utiliza? ¿Hay alguna tecnología en específico para determinar la legitimidad y la antigüedad de dichas piezas? Bueno, en principio el trabajo inicia, como ya lo comentaba el señor viceministro, el trabajo inicia a través de una identificación de los bienes culturales que se encuentran en el extranjero, ya sea en una colección privada, en una colección de algún museo, o que han sido producto de algún decomiso judicial en aduanas o por la policía de algún estado parte de esta convención. En este proceso participa el Departamento de Prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, el Departamento de Registro de Bienes Culturales. Son los dos departamentos más activos en el proceso de identificación y de clasificación de los bienes. Luego se requiere que expertos realicen dictámenes y emitan opiniones técnicas sobre la autenticidad de los objetos. Para esto se utilizan diferentes técnicas como la
la identificación iconográfica, el análisis epigráfico, el análisis estilístico y artístico de cada objeto para determinar si pertenece a algún periodo cultural específico por sus características, por sus materiales, por su forma, por su decoración, por los colores, porque también dentro del mercado negro de bienes culturales se suelen identificar réplicas y falsificaciones. Entonces hay personas que, además de dedicarse al tráfico ilícito de bienes culturales, elaboran réplicas de algunos objetos o falsificaciones para poder venderlas como si fueran piezas auténticas. Y los expertos, en este caso, los arqueólogos que son requeridos para hacer el análisis, pueden utilizar estas diversas técnicas para identificar si los objetos son auténticos, si tienen alguna antigüedad específica de acuerdo a sus características, a su decoración, a su forma, y a través de este análisis emiten un dictamen que permite establecer no solo la antigüedad, sino también la región cultural donde fueron elaborados este tipo de objetos. Es imposible rescatar la ubicación exacta donde fueron excavados y saqueados los objetos, ya que normalmente son excavaciones ilegales, como lo mencionaba, pero podemos, a través de un análisis de estilo, podemos identificar la región cultural a la que pertenecen. Las piezas arqueológicas elaboradas en Petén no son exactamente iguales que las piezas arqueológicas elaboradas en Capitalcuyú o en Tacalica. Entonces, cada región tiene sus características y cada época cultural también tiene sus características, lo que nos ayuda a identificar la procedencia tanto histórica como geográfica de los objetos. Muchas gracias, director. Señor viceministro, ¿habrá algún otro acto similar en lo que resta de 2021? ¿Hay otras piezas ubicadas tal vez en otro país de Europa o en Estados Unidos? Sí, de hecho, este próximo domingo, 14 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para Evitar el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, por lo cual el Ministerio tiene programadas varias, en este caso, comunicaciones que se desarrollarán a través de las redes sociales y de los canales digitales del Ministerio para poder también generar esta conciencia para evitar la comercialización de los bienes. Y de igual forma, en el próximo mes de diciembre también se estará dando a conocer, en este caso, los bienes culturales que fueron recuperados a lo largo de este año y a la vez también la recepción de algunas de las piezas. Recordemos que hay procesos paralelos en los cuales tenemos pendiente que retornen al país tanto un fragmento de una estela de piedras negras que se ubica en Francia, así como también varias piezas que se recuperaron en Alemania para que estas formen parte de la colección de nuevo del Patrimonio Nacional. ¿Existe alguna ocasión en la que un coleccionista haya voluntariamente pues acercado al ministerio, al viceministerio para devolver alguna pieza que él conozca de su origen? Sí, así es. De hecho, el fragmento de la estela 9 de Piedras Negras, ubicada en Francia, fue una devolución voluntaria de parte de una coleccionista, por lo cual también se agradece la buena voluntad, en este caso de algunos coleccionistas, en devolver parte de las piezas que forman parte del patrimonio cultural guatemalteco. Y de igual forma, a nivel nacional, también constantemente existen entregas voluntarias de piezas o de bienes culturales que han sido adquiridos, ya sea por alguna forma ilícita o bien como herencia, precisamente por parte de familias o de coleccionistas que también forman parte, en este caso, de colecciones tanto del Museo Nacional como del Museo de Sitios. Muchas gracias, director. Aquí no existe también indicio de que en Guatemala haya coleccionistas que tengan, digamos, sin identificar piezas que pertenecerían a la colección del museo y que pues no las dan a la luz. Bueno, en Guatemala la legislación patrimonial permite que existan colecciones particulares. En el caso, hay una diferencia importante que anotan. En el caso de los bienes precolombinos, quiere decir todos los objetos que fueron elaborados antes de 1524,
la ley establece que son propiedad del Estado de Guatemala y por lo tanto las personas particulares que cuentan con este tipo de colecciones se denominan poseedores de los bienes. Ellos tienen el derecho de poseerlos y la responsabilidad de conservarlos. Sin embargo, la propiedad sigue siendo del Estado de Guatemala. En el caso de los bienes culturales elaborados de 1524 hacia el presente, la ley establece que pueden ser propiedad pública del Estado de Guatemala o propiedad privada. Entonces, en esos casos también existen colecciones de bienes religiosos, de bienes artísticos, de escultura, de pintura, de distintos artistas guatemaltecos, algunos muy reconocidos, otros quizá menos conocidos en el ámbito artístico, pero existe una gran diversidad de colecciones particulares en el territorio de Guatemala que la ley lo permite y el reglamento de la ley establece cuáles son los mecanismos que estos coleccionistas deben cumplir. Una de los fundamentos que deben atender es que todos los bienes culturales deben estar inscritos en el registro de bienes culturales del Ministerio de Cultura y Deportes para poder llevar un control de quién posee estos bienes, en dónde se ubican y evitar, por lo tanto, que los bienes que forman parte del patrimonio cultural de la nación sean exportados ilícitamente. Entonces, muchos coleccionistas han registrado estas colecciones en cumplimiento con la ley, por lo tanto, pues sí, el ministerio conoce en dónde se encuentran estas colecciones y como decía, en el caso de los bienes arqueológicos, ellos son únicamente poseedores, no son propietarios. Entonces significa que no pueden comercializar, no pueden heredar, no pueden vender estos objetos, ya que son propiedad del Estado de Guatemala y ellos tienen la responsabilidad de protegerlos y conservarlos. En el momento que un coleccionista ya no cuenta con la disponibilidad para realizar esta protección y conservación, entonces los bienes deben ser entregados al gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Cultura y Deportes. Ese es el procedimiento establecido en la ley y en el reglamento y pues como lo mencionó el señor viceministro, constantemente personas particulares se acercan al ministerio para hacer entregas voluntarias de objetos culturales que han encontrado en sus propiedades, que han encontrado en excavaciones agrícolas, por ejemplo, en excavaciones de construcción, o que han encontrado a veces en los sótanos y en los áticos de propiedades antiguas que pertenecen a su familia, por ejemplo, ¿verdad? Que estaban en ese inmueble desde hacía muchísimos años y ellos al encontrarlos pues deciden hacer una entrega voluntaria al Ministerio de Cultura y Deportes para que los bienes se integren de nuevo a la colección del patrimonio cultural de la nación. Muchas gracias, director. Señor viceministro, para terminar y concluir esta entrevista, algo que desee usted agregar, importante el mensaje de hacer conciencia en pues con nacionales, tanto residiendo en Guatemala como en el exterior, así como ciudadanos extranjeros, a preservar y ya conservar las piezas arqueológicas precolombinas guatemaltecas. ¿Algún mensaje con el que usted desee concluir? Así es, pues muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, Guatemala es un país con una riqueza cultural y natural extraordinaria. Recordemos que nuestro pasado milenario de prácticamente 3.000 años demuestra que somos un país de primer mundo en cultura y en patrimonio, y eso se representa también en torno a la gran cantidad de bienes culturales y artísticos que poseemos. Por lo tanto, esto se considera una herencia que debemos de trasladar a las futuras generaciones y que debemos de conservar y proteger. Por lo tanto, instar a la población a que no comercialicemos los bienes culturales, al contrario, se valoricen, se conserven, se protejan, se pueden encauzar a través de instituciones
instituciones que se encargan, como en este caso son los museos, de poder exhibirlos y de valorarlos de forma adecuada para que se puedan trasladar hacia un futuro bien conservados, y de esta forma también invitar a todos aquellos que poseen colecciones o que tienen a su cargo a través de herencia o a través de diferentes bienes culturales, que los registren oficialmente en el Ministerio de Cultura y Deportes para que puedan, si en este caso, como bien lo explicaba el maestro Aquino, ser bienes precolombinos, tener una posesión oficial. Y si en este caso son bienes del periodo colonial, hispánico o incluso republicano, pues puedan tener, en este caso, constatar la propiedad de estos bienes para que en un futuro pues no se pueda explicar algún tipo de inconveniente o situación. Instar también, sobre todo en las comunidades en el interior del país, a que se evite y se denuncie en este caso a aquellos actores que estén comercializando con una intención precisamente de sustraer o de generar algún tipo de comercio ilegal con bienes culturales, y que de cierta forma todos formemos parte de este trabajo conjunto para valorar y preservar el patrimonio cultural que nos pertenece a todos los guatemaltecos. Director Aquino, algo que usted desea agregar, no sé, tal vez una invitación también a la población guatemalteca a conocer la colección del museo. Sí, bueno, primero agradecer por la oportunidad y por la entrevista, por la posibilidad de dirigirnos al público en general y tratar de hacer conciencia que, como lo decía el señor viceministro, el patrimonio cultural de la nación pertenece a todos los guatemaltecos, entonces todos tenemos una parte de responsabilidad en la protección, en la conservación y en la transmisión de este patrimonio para las generaciones futuras. Los museos hacemos una parte de este proceso, pero todos los guatemaltecos podemos colaborar. Por otro lado, a través de la plataforma digital del Ministerio de Cultura y Deportes, pueden acceder a distinta información sobre las colecciones culturales, sobre los museos, e incluso pueden realizar recorridos virtuales del Museo Nacional de Arqueología y Etnología para conocer las exposiciones sin necesidad de salir de su casa. Pueden ingresar gratuitamente al portal del ministerio, es www.mce.gov.gt, y buscar los recorridos virtuales de 360 grados y podrán encontrar mucha información sobre el patrimonio cultural de la nación, sobre los museos, y realizar estos recorridos virtuales para acercarse a través de una pantalla, a través de un teléfono móvil, a través del internet, a nuestro patrimonio cultural. Entonces, muchas gracias por la oportunidad, por la entrevista, y agradecer que se acerquen a las instituciones públicas, que estamos para servir a la población guatemalteca. Muchas gracias a ambos por atender el llamado hoy de Canal Antigua y por esta interesante información. Que tengan una feliz jornada. Bueno, ya lo veíamos, Keila, importante información. Qué interesante que hayan recorridos virtuales de los museos guatemaltecos para conocer las colecciones y, bueno, lo importante que es el patrimonio cultural de nuestro país y de hacer conciencia en ubicar las piezas que tal vez pertenecen al patrimonio cultural y están en alguna colección privada donde no deberían estar. Este recorrido virtual también enriquece la historia no solo de nuestro país, sino la historia del mundo. Joaquín, ya lo decías, es importante darnos cuenta que es fundamental denunciar cuando sabemos que hay indicios de este tipo, de que se dan en el mercado negro, se venden mucho estas piezas, y justamente eso fue lo que pasó. Y es que estábamos hablando al inicio acerca de la Guerra Fría, porque les estaba mencionando que en 1989, un día como hoy, se cae el muro de Berlín, que es como un acto muy emblemático, ¿verdad? De la Guerra Fría, que justamente se da después de la Segunda Guerra Mundial. Y resulta que el propietario de estas piezas también tenía guardado en su sótano 2 rifles que pertenecían a la Segunda Guerra Mundial, que fueron de su abuelo, y en unas cajas pues guardó estas piezas, y fue hasta en el 2020 que lo reportó a las autoridades y las entregó.
pero regularmente esto no se ve, o sea, mucha gente, incluso una de estas piezas iba a ser subastada en Francia, que era de Guatemala, una de ellas, y es importante entonces aquí que también recaen las personas ese tema de devolver lo que no les pertenece, sino que lo que nos pertenece a la humanidad. Así es, importante también, como tú lo decías, denunciar a las redes del mercado negro. Muchas veces operan y los que saquean los sitios arqueológicos son guatemaltecos y luego ponen a la venta estas piezas en el mercado internacional. Eso también es motivo de denuncia, Keila. Vamos a la pausa, pero regresamos con más información en unos instantes.